Shingeki no Kyojin nos presentó al principio de la obra que los titanes llegan a ser muy peligrosos. Esa es la razón por la que los habitantes de Paradise le tenían tanto miedo. ¿A qué voy con todo esto? En este capítulo de la Final Season nos mostraron cómo ha evolucionado el mundo hasta tal punto de poder defenderse contra los titanes. Y no es para nada una sorpresa que hayan podido crear armas anti-titanes. Al final del capítulo se nos da un vistazo de los infiltrados de Paradise. Pero aquí voy con toda esta introducción. La pelea entre Eren y la Martillo de Guerra a mí en lo personal me pareció una mierda que solo quería servir bien al protagonista. ¿Por qué lo digo? Por obvias razones. Primero que nada debo hacer una pregunta para los que se leen el manga y los que miran el anime de esta obra. ¿Crees que está bien y que yo estoy equivocado? Respuesta al final del video. Curioso que los que están filtrados en Marley sean el supuesto ladrón del fundador Eren y que justamente sea Falcon quien colabore con su plan maestro. Todo un manipulador, es simplemente grandioso. La conversación que tuvo Willy con el capitán Maga me pareció muy buena, ya que conlleva que él pudo tener información de los infiltrados. Lo que nadie se pregunta es cómo él pudo obtener dicha información y por qué el ejército no estaba más preparado para el ataque, ya que era inevitable. Justamente Eren del manicomio, que no sé ni cómo mierda salió, si se supone que siempre están supervisados a todos los pacientes. Está bien, digamos que se pudo ir. ¿Por qué no lo buscaron? Porque obviamente está registrado como paciente y así le falta uno, deben buscarlo. Ahora, Maga estaba preparado para cualquier cosa que ocurriera. Y les recuerdo que ya Willy estaba seguro que declararle la guerra a Paradise provocaría una batalla y por ende debieron estar preparados. Una cosa que no entiendo es la necesidad de que estuvieran los altos mandos ahí mismo. Estaban todos y es absurdo sabiendo que hay infiltrados de por medio y por lo cual podría haber una batalla que ocasionaría la muerte de los altos mandos. Y entiendo la parte de los periodistas y los políticos importantes, pero no los de los altos mandos de Marley. Desde este punto ya comenzó todo y el por qué hago este video. Primero alejan a los titanes cambiantes para que no sean un problema y lo veo bien, ahí no hay problema, pero justamente empieza el problema. La portadora del titán martillo de guerra me parece tan estúpida como para no pensar una estrategia y tratar de ganar la batalla. No sé si sea porque es una mujer, puede que sea el problema, que el titán lo tenía una mujer, me pareció muy inútil. Es raro que pese a ser una potencia mundial no tiene simulacro por si hay algún ataque y lo vimos, fue muy flojo, o sea no se vio un gran ejército, lo sentí lento y muy estúpido, como si no estuvieran preparados. La titán martillo de guerra no pensó en absolutamente nada y solo se puso a atacar como todo una zona normal y sin priorizar a la amenaza real, que es Eren. Y eso es lo jodido que de esta batalla, que no sé si los Tybor solo se pasan el titán de generación en generación, pero no lo entrenan, y eso podría explicar lo estúpida que fue, al igual que el ejército de Marvel. Y claro, está el buen Galear, que fue un retrasado que solo se dejó llevar por el odio y por eso se comieron al titán más fácilmente. Si Galeal no era un Gil, fácilmente no se comen al titán. Y se la podría llevar para intentar comérsela, ya que si es como Annie, su cristal puede durar indefinidamente, al igual que la podría dejar y no se la pudiera comer. Cuestiones del guión, no puedes tener un titán tan fuerte y más si quieres activar el retumbar. Cuando matan a Sasha, me encantó. A tu casa, gorda puta.